Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, la idea es dejarles una clase con el audio y con una información conceptual que ustedes tienen subida al tablón, para desarrollar algunas ideas generales y algunas mínimas particulares respecto de cómo integrar la tecnología de la información y la comunicación en una perspectiva pedagógica didáctica, que en el caso de ustedes sería pensar cómo traducir lo que vivieron como estudiantes, pero pensándolo y ejecutándolo como docentes. Es decir, si ustedes tuviesen que haber sido protagonistas o responsables de las clases durante el 2020, durante el 2021, cómo hubiesen aplicado el marco de clases virtuales, sincrónicas, con herramientas como las que usamos. Bueno, en principio esto implicaría unos marcos generales de, de análisis que ustedes están viendo en pantalla respecto de cómo pensar el proceso en el cual está inmerso la educación, por lo menos hace 2 décadas. Entonces, en términos generales, podríamos decir que estamos desde hace muchos años en una tercera revolución industrial. Que básicamente esta revolución supone la inclusión en los procesos científico-productivos, de consumo, de comunicación, la tecnología digital. O sea que la computación, como un método de sistematización, ha implicado la programación de mecanismos productivos, transmisivos, comunicativos, y ha ejercido en buena medida el aliento de la robótica, a partir de, bueno, de otros procesos cibernéticos, telemáticos. Bien, esta tercera revolución industrial tiene, respecto de las primeras revoluciones, la primera y la segunda, la diferencia en que el conocimiento, que en las primeras revoluciones era estable, sostenía un proceso de mejora, aceleración, eficiencia, eficacia de los procesos de transporte, comunicación, producción. Este conocimiento que se instala en la tercera revolución industrial es inestable, es creciente y es complejo. Es decir, asumimos que lo que hoy sabemos se está incrementando, está variando, se está recaracterizando, reconfigurando hasta evanecerse en las formas que había adquirido en nuestra adquisición y entonces componer nuevos cuerpos. Esto nos obliga a los que estamos en la educación a pensar que ese conocimiento es inestable, siempre lo tenemos que definir como provisorio, que si es creciente tenemos que tener herramientas que puedan registrar, seleccionar, ubicar ese cuerpo creciente de conocimiento. Es decir, no podemos asumir ni el registro, ni la memoria, ni el procesamiento de todos esos datos, y la complejidad. Es decir, este proceso de tecnología digital permite la penetración en espacios que antes no estaban en nuestras posibilidades, pero además los vínculos son múltiples y en escalas que nosotros no teníamos previstos. Entonces, eh, ¿qué implica esta tercera revolución industrial? Bueno, implica que hablemos de la sociedad de la información. Es decir, nosotros hemos venido hablando, claro, ¿no? La primera revolución industrial, segunda revolución industrial, la energía de vapor, la energía de combustibles fósiles, el proceso crecientemente acelerado de los procesos de producción en serie. En esta tercera revolución, estos procesos se complejizan porque se introducen entonces una programación que sistematiza, acelera y reemplaza al hombre en muchas de las tareas operativas mecánicas, la mayoría de ellas, ¿no?
pero nos instala en una sociedad de la información. Es decir, la sociedad crecientemente está hiperconectada, está conectada en forma instantánea y está conectada en todo el mundo. Es decir, podemos asumir que en este momento, con vías que están a la mano de casi todos, o por lo menos de todos los que tengan la posibilidad del acceso, me refiero a dispositivos, conectividad, a estar conectados en forma múltiple en este momento, es decir, en forma instantánea, en forma simultánea y con distintas latitudes del mundo, cosas que antes no ocurría. Y esto produce, en términos educativos, muchas posibilidades, pero también muchos procesos de gran complejidad. Bien, ahora, estas grandes transformaciones educativas han hecho que muchos teóricos ya hablen de la cuarta revolución industrial. O sea que la sociedad de la información, esta en la cual todos tenemos a la mano una gran cantidad de información y tenemos conocimiento por conexión e interacción con muchos lugares simultáneamente, digamos, el espacio se reduce a la posibilidad de tener conectividad, produzcan una transición hacia la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento es definida como la instancia de vínculos, interacciones, donde el conocimiento se convierte en una mercancía más y adquiere un valor superior, en muchos casos, al del capital. Es decir, el trabajo acumulado como forma de vector fundamental de la nueva renta está siendo reemplazado o equiparado por el conocimiento. Por esto, en esta cuarta revolución industrial, eh, se habla de que la educabilidad y la empleabilidad de todos los integrantes de la sociedad depende de su grado de conocimiento. Entonces, ¿por qué sucede esto? En principio, porque esta cuarta revolución estaría dándole, en muchos casos, un paulatino a un total proceso de automatización a la producción, ¿no? Entonces, desaparecerían paulatinamente muchos entornos productivos que hoy existen, porque estarían reemplazados por la mecanización, la automatización, la programación, como dije antes, producto de esta sociedad informacional, informatizada, telemática y con alta inclusión de la robótica en los procesos productivos, ¿no? Bueno, como dije, hay una centralidad en la educación. Ahora, entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, que es donde nos encontramos, lo que tendríamos que sacar como conclusión, los que estamos en esta faceta del servicio eh, para introducir a las nuevas generaciones en este proceso cambiante, es que hay una necesidad impostergable de introducir cambios drásticos en la educación, ¿no? Estos son grandes desafíos. Esos cambios drásticos los sufrimos nosotros en carne propia cuando perdimos todavía de encuentro presencial físico en marzo del 2020. Esto pasó en todo el mundo. Ahora, no pasó en todo el mundo cómo resolver esa imposibilidad de contacto físico. En sociedades donde el acceso a la conectividad, el buen acceso a la conectividad y una conectividad de gran calidad estaba a la mano de la mayoría de los estudiantes y de los docentes, las cosas fueron mucho más fáciles. Eh, Claramente, sociedades desarrolladas, como la europea, algunas sociedades del sudeste asiático, de América del Norte, tenían muchas partes del proceso educativo y muchos sectores del proceso educativo, tanto de nivel primario, pero sobre todo en los niveles superiores, y en posgrado, en investigación, etcétera, un contacto de tipo claramente virtual, desde hace por lo menos una década o tal vez más. Lo que se dio en este caso, en 2020-2021, fue la necesidad de que todos los niveles del sistema educativo operaran de manera eh, eh, no presencial. Y bueno, las soluciones que se le dieron fueron las soluciones de desplazar esos encuentros en el tiempo a partir de utilizar vías de comunicación remotas y
tratar de asistir a encuentros sincrónicos por vía virtuales. Bien, en este caso, las herramientas audiovisuales a través de la red fueron fundamentales. El que no disponía de conectividad y el que no disponía de dispositivos para acceder a esa conectividad, obviamente no tuvo ni imagen ni sonido del que trataba de darle la clase o, en todo caso, de recibir una clase. Bien, esto que estoy diciendo, el no acceso a la conectividad, el no acceso a los dispositivos y detenerlos, no tener ningún conocimiento de la operatividad para hacer uso de estas instancias educativas, lo llamamos brecha digital. Al que no puede operar ni reconoce ninguno de estos aspectos que yo estoy mencionando, lo consideramos analfabeto tecnológico. Y esto es un elemento que se hizo presente en el debate de 2020 y 2021. Aquel que no poseía estos conocimientos mínimos de operatoria a través de la red, de registro, de búsqueda, de uso, de las plataformas, de las aplicaciones, etcétera, tenía obviamente una mengua importante en el mundo del 2019, por decirlo de algún modo, pero a partir del 2020 no pudo tener ni siquiera los elementos básicos de avance por la tradicional educación de presencia física. Bien, otros males que trae esta, esta educación en un mundo instalado en la sociedad de la información y en camino de la sociedad del conocimiento es, bueno, creer que todo lo resuelve la informática, que todo lo resuelve la red, la hiperconectividad, en fin. Esto obviamente es un extremo y lo que nos produce en general es un desplazamiento bastante negativo respecto de que todo puede resolverse a partir de una visión tecnocéntrica, es decir, la técnica, en este caso, estos medios nos estarían resolviendo todo el marco educativo, cosa que hay que negar. El centro del desarrollo educativo sigue siendo humanístico. La necesidad de transmisión implica, bueno, actuar, es decir, una praxis valorativa, una praxis social, una praxis actitudinal, procedimental. Obviamente, el formato de los medios, que toda la información, la imagen, las ideas puedan ser transmitidas de manera instantánea, de que los formatos, los artefactos de registro tengan una capacidad para tener miles de bibliotecas en un pequeño dispositivo, producen la sensación de que todo está ahí. Pero tenemos que pensar la educación en términos relacionales. La educación es un proceso social de interacción y en todo caso la resolución que nos ofrece todas las vías de la sociedad de la información, como la que estoy planteando acá, serían de aumento de nuestra capacidad, de un complemento para evitar momentos operativos, pero de ninguna manera esta versión del contacto sincrónico a través de las vías virtuales resuelve todos los problemas. Es más, genera algunos problemas como pueden ser la saturación informativa, la pérdida de la privacidad, es decir, que todas nuestras actividades, actitudes, rasgos personales, vida privada y demás estén expuestos y que esto traiga también una fuerte dependencia, con lo cual dejamos librado todos nuestros valores, capacidades a las máquinas y a las redes. Esto obviamente es un problema y mi posición personal es que a partir de 2022 va a ser imposible pensar la educación sin tener en claro que aquel que no tenga manejo de la información a través de estas tecnologías va a tener obviamente un rezago, va a estar impactado, va a ser vulnerable, porque crecientemente se suman
al mundo del comercio, de la producción, de la comunicación, hasta de la comunicación personal, grandes masas de población. Va a ser imposible educar en el futuro desde un registro no, que no contemple, mejor dicho, estos aspectos de la sociedad de la información y sobre todo pensando que la sociedad del conocimiento se está instalando, más allá de que a nosotros algunos rasgos y características que va a tener esa sociedad nos disgusten. Bien, para terminar, digamos, en la base del esquema que yo les estoy presentando, uno tendría que pensar que la ciencia y la tecnología, digamos, tienen relación con las técnicas. Las técnicas que existen mucho antes de que lo pensemos como una sistematicidad analítica, que sería la tecnología. Eh, no vamos a profundizar el tema de la relación entre ciencia y tecnología porque está claro, creo que para todos, pero lo importante de este marco es que tenemos que pensar que la cultura de la modernidad en la cual estuvieron instaladas la primera y la segunda revolución industrial trajeron como resultado una saturación de ese proceso que llamamos posmodernidad, donde lo que hubo fue una relativización de eh, de los principios fundamentales que la modernidad había instalado. Es decir, hay esos principios como que la ciencia resolvía todo, o que la tecnología iba a traer una sociedad enmarcada en la pura justicia, libertad. Hemos visto que tanto la ciencia como la tecnología operan sobre aspectos que introducen fuertes desafíos a la propia sociedad, ¿no? Es decir, la destrucción del medio ambiente, eh, la alta potencialidad de la ciencia para destruir más que para construir, es decir, el escenario de un mundo crecientemente en guerra, alimentado por una industria bélica, la producción de estupefacientes y demás, altamente eficaz a través de la ciencia y la tecnología, no producen un mundo ni más justo ni más humano. Por lo tanto, este relativismo de alguna manera trae elementos como para que nosotros desde un marco educativo pensemos la sociedad de la información de manera crítica. Ahora, desde otro punto de vista, la sociedad industrial se ha convertido en una sociedad postindustrial, donde el trabajo no es el centro y donde obviamente la sociedad del consumo, que surge de esta gran oferta de bienes crecientes que satisfacen necesidades que no son tales, genera una mercantilización, es decir, un proceso en donde todo se compra y vende muy velozmente sin un desarrollo aquilatado de en qué medida es necesario y para qué, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos trae ahora esta sociedad del conocimiento y la informatización de todos los procesos? Bueno, una religión de los datos, es decir, todo es un like, todo es un registro, todo es una imagen, es decir, cuando digo todo me refiero, en buena medida los elementos de manifestación artística, social, cultural de las sociedades presentes tienden a volcarse en una especie de gran mainstream, ¿no? Un nuevo cosmos cultural donde se relativizan todos los elementos de la cultura tradicional. Por lo tanto, las redes sociales, las grandes compañías que nos entregan diariamente ofertas de consumo, ofertas de ocio, que empiezan a plantearnos nuestros rasgos de consumo, nuestros rasgos personales, se acercan a lo que se llama inteligencia artificial. Es decir, estas máquinas, estas redes, estos algoritmos empiezan a percibir cuáles son nuestras tendencias y trabajan con nuestros datos de manera tal de inmiscuirnos en forma totalmente dependiente en esa red de consumo, de viralización y de dependencia de los artefactos y de la computadora, del celular, crecientemente inteligente, para vivir, para hacer lo mínimo. Bueno, desde un punto de vista de la mundialización, es decir, la globalización trajo una hegemonía occidental. Es decir, estos procesos que han surgido básicamente en Occidente han tenido elementos que son muy palpables.
Primero, la homogeneización cultural, es decir, estas grandes empresas, es decir, Google, Facebook, bueno, WhatsApp ahora, pero todas las empresas que también, Amazon, que compran y venden a través del globo, han generado una homogeneización cultural. Que todos empecemos a pensar con rasgos de similitud, más allá de donde vivamos, hay un uniformismo y hay una pérdida de riqueza cultural, ¿no? Estos son elementos que los que estamos en educación tendríamos que tener en cuenta. Y por último, digamos, la educación en la que nosotros estuvimos introducidos, sobre todo más bien yo que ustedes, era una educación para una sociedad industrial, basada en un proceso de incorporación al proceso productivo, que tenía un cambio, pero no un cambio tan acelerado digamos, a lo largo de la vida de un individuo. Y en esto les pido que ustedes, no los que tienen mi edad, pero los que tienen cerca de 40, habrán vivido un proceso en el cual desde que tuvieron su primer celular, el cambio de las posibilidades de ese pequeño aparatito viró varias veces, produciendo un gran cambio en las posibilidades de quien lo tenía. Y esto a lo largo de una década, no mucho más. Si hablamos de 2 décadas, bueno, casi es el paso desde un aparato que era un ladrillo hasta un chip que puede alcanzarnos para casi todo lo que tenemos que hacer. Bueno, esto trae elementos que están a la vista de todos nosotros. ¿Qué produjo en términos de la educación? Situémonos en Argentina. Bueno, desafíos. Esos desafíos tuvieron que ver con la evidente, eh, certeza de los desajustes. La mayoría de la población de jóvenes, adolescentes, no pudo incluirse en un proceso de vínculo permanente y esto generó un gran atraso. Por lo tanto, sacamos como conclusión, aún en el profesorado, que la mayoría de los estudiantes, buena medida los estudiantes, o no tenían conectividad o no tenían dispositivo, y la proporción de quien tenían ambas condiciones para sumarse a la educación, igual los ponía en aprietos para seguir un proceso continuo. Lo mismo pasó con los docentes, que conocíamos a medias los procesos de gestión virtual de las clases. Bueno, el propósito de esta clase es que ustedes empiecen a reflexionar acerca de estos marcos generales y de los marcos más operativos que yo les voy a pasar con otra red un poquito más compleja respecto de cómo pensar la programación, la planificación y la operación con herramientas, aplicaciones en el marco de la virtualidad, ¿no? En términos generales, esta desigualdad a la que hemos estado, en la que hemos estado inmersos, tendría que ir eh, convirtiéndose en una creciente posibilidad, con el acceso de la mayoría de los estudiantes a dispositivos y conectividad, no como un recurso valioso en tanto mercancía. Es decir, no porque los estudiantes fuesen ahora de otro rango social o escalaran en los deciles de ingreso familiar, tendrían que tener dispositivos y conectividad. El sistema educativo tendría que pensar que la conectividad y el acceso a dispositivos tiene que ser un recurso de las escuelas, del sistema, sin el cual los estudiantes no van a poder incorporarse. Dicho de otra manera, desde hace décadas los estudiantes concurrían a la escuela con lápices y lapiceras y cuadernos y carpetas, es decir, lugares donde registraban manualmente el conocimiento. Paulatinamente fuimos incluyendo artefactos y dispositivos de carácter audiovisual, que incluían técnicas diversas y que superaban, trascendían las herramientas de portación personal. Esas portaciones personales siguieron siendo la carpeta, el cuaderno, pero desde hace un par de décadas fuimos introduciendo la fotografía, la pantalla de la máquina PC o notebook o netbook, no todos, pero los fuimos incluyendo en las escuelas. Bueno, ahora tenemos que pensar en un sistema en el cual todos los estudiantes puedan operar desde sus casas o desde las escuelas con dispositivos, teniendo conectividad permanente con el docente y con el resto
de posibilidades, desde una biblioteca a un estudiante de otro país. Estas serían condiciones que ya se tienen que suponer como elementos del sistema y no como elementos que porta el estudiante y la familia para poder insertarse en la educación de la sociedad del conocimiento. Bueno, espero que esto haya sido medianamente claro. Em, un autor fundamental para seguir este desarrollo es Castells, ¿no? Que habla justamente en un gran trabajo, un nutrido trabajo de los cambios de la sociedad a través de estos procesos, ¿no? Que yo he ido detallando vagamente. Em, También podemos sumar a algunos españoles, en el caso de Aria, lo seguiré mencionando como uno de los teóricos que van a estar incluidos en la clase siguiente. Bueno, por ahora los voy dejando y nos encontramos en breve.